Buenas noches, un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Tenemos un tema medio complicado hoy, así que voy a orar de una vez para iniciar. Gracias Dios, perdóname, yo soy un hombre pecador, ayúdame a vencer mis debilidades y pecados. Bendice el programa de esta noche y que te sea de utilidad a ti, a tu iglesia, a los miembros de la iglesia, a todas las personas que nos van a ver. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Voy a comenzar con una pregunta que no debería ser pregunta, pero hay que hacerla. ¿Usted conoce a Jesucristo? ¿Lo conoce? O sea, yo sé que usted tiene 20, 30, 40 años en la iglesia, que nació en la iglesia y todo eso. Pero yo le pregunto si usted conoce a Jesucristo. Por otro lado, usted que tiene 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, 60. Entonces yo le pregunto también, ¿usted conoce la misión de la iglesia? ¿A qué fuimos llamados? ¿Usted lo conoce bien eso? Deme un segundo en lo que cierro esta puerta. A esta hora pasan muchos vehículos por aquí. Entonces hay temas que hay que revisarlo porque muchas veces nos perdemos en lo claro. Y entonces eso hay que hacerlo. En primer lugar, ¿cuáles son rasgos del carácter de Jesucristo que yo quiero compartir con ustedes? Quiero compartir los siguientes rasgos. Jesucristo era humilde. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. La iglesia debe vivir sin arrogancia, sirviendo antes que buscar ser servida. Amor sacrificial. Jesús amó hasta dar su vida. Juan capítulo 15, versículo 13. Y la iglesia debe reflejar ese amor en la entrega a Dios y al prójimo. Eso debe hacer la iglesia. Compasión. Norma Mar de Villamán, muy bienvenida. Compasión. La iglesia, Jesús se conmovía al ver a la gente perdida. Se conmovía y al ver a la multitud, como nos dice Mateo 9:36. Jesucristo veía a la gente perdida, atada en el pecado, esclavizada por Satanás. Mientras los otros acusaban, condenaban y se alejaban, Jesucristo se acercaba. Acuérdense del endemoniado gadareno. Fue a liberarlo. Todo el mundo se alejaba, él fue a liberarlo, se acercó. Entonces Jesucristo tiene compasión de la gente y la iglesia está llamada a mostrar esa misma compasión. Debe mirar con ternura al perdido y al necesitado, no con juicio, con ternura y compasión al necesitado. También Jesucristo es justo. Abogó por la verdad y defendió a los oprimidos. ¿Se acuerdan de Isaías 58? No es este el ayuno que yo escogí, que compartas tu pan con el hambriento y que al extranjero alojes en tu casa. Pero mucha gente ahora en la iglesia, Margarita Jiménez, muy bienvenida, buenas noches. Mucha gente en la iglesia no ve eso. Ve a todo el mundo desde el punto de vista ideológico y Jesucristo no es ideología. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Pureza y santidad. Jesucristo nunca cedió al pecado y la iglesia debe vivir apartada del mal, reflejando la luz de Cristo. Obediencia al Padre. Así tiene que vivir la iglesia, obedeciendo a Dios el Padre. Jesucristo dijo, porque que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso busco Jesucristo y la iglesia debe vivir para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de líderes políticos ni nada por el estilo. La voluntad de Dios, lo que está escrito en las Escrituras. Para eso debe vivir la iglesia. La iglesia debe tener paciencia con sus discípulos y con los pecadores. Jesucristo mostró
Ronnie, muy bienvenido, mostró perseverancia en buscarlo para que se salvara. Mostró perseverancia con María Magdalena. Mostró perseverancia con ella hasta que logró rescatarla y echó de ella 7 demonios. Yo no sé si los echó todos en un mismo momento o fue en 7 ocasiones diferentes, pero Jesucristo se dedicó a salvar. Entonces la iglesia no debe esperar, la iglesia debe esperar con fe y no cansarse de hacer el bien. No puede hacer eso. Verdad, Cristo es la verdad y la enseñó con autoridad. Entonces la iglesia tiene que enseñar la verdad bíblica, la verdad profética, no la verdad que otros quieren que la iglesia proclame que no es verdad. No es verdad. Y también la iglesia debe tener esperanza y una fe inquebrantable. Estamos esperando el regreso de Cristo. Aún en la cruz, Jesucristo confió en el Padre. La iglesia debe sostenerse en esa misma confianza, proclamando la esperanza de la salvación. Ese es Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que saber y representar de Él. Ahora la otra pregunta es, ¿usted conoce los principios de la iglesia profética? En primer lugar, el primer principio es el cristocentrismo. La iglesia es cristocéntrica. Es a Jesucristo que nosotros predicamos. Nosotros predicamos a Jesucristo. Jesucristo crucificado, resucitado, ascendido, intercediendo y próximo a venir. Eso es lo que nosotros predicamos. Nosotros, como Miqueas 6:8, predicamos que hay que hacer justicia, amar misericordia y rendirnos ante Dios. Eso es lo que nosotros predicamos. Dentro de la iglesia hay mucha gente predicando muchísimas cosas diferentes a esta. Pero lo que Dios dice, lo que dice Miqueas, hacer justicia, amar misericordia y rendirse ante Dios. Eso es lo que se nos pide. También hay que separarse de los intereses políticos. Jesús rechazó, ustedes recordarán, Juan 6, después del milagro de los panes y los peces, que todo el mundo buscó a Jesús para hacerlo rey. Y en Juan 6:15 Jesucristo lo rechazó y dijo que no. Y en Juan 18:36 dijo, mi reino no es de este mundo. Y a la iglesia se le está olvidando eso. Que el reino de Jesucristo, como dice Ronnie, el amor de Jesús es un amor redentor. Y el gobierno de Jesucristo es el reino del amor redentor. Como dice, deseado de toda la gente, página 11, dice que el renunciamiento por amor es la ley del cielo y de la tierra. Eso es lo que dice. También la esperanza escatológica. Nosotros sabemos que ningún gobierno de este mundo va a resolver el problema del pecado. El problema de este mundo es el pecado. Los asesinatos, la desviación sexual, los abusos contra los infelices, contra los más débiles, la avaricia desmedida. Todo eso es resultado del pecado. Y la solución al pecado solamente la tiene Jesucristo. No hay soluciones humanas para el pecado y todos los problemas que crea. Tenemos que volver a esa identidad profética, a esa identidad bíblica. La iglesia primitiva rompió barreras étnicas, sociales y de género. Por ejemplo, en Gálatas 3:28, porque para Dios no hay rico ni pobre, judío ni gentil, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer. Todo el mundo tiene derecho a la salvación. Todo el mundo tiene derecho a la salvación. Y también, primera de Pedro 2:11, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. O sea, nosotros no nos adaptamos a ninguna agenda de ningún partido ni ninguna nación. Nosotros somos cristianos. Nosotros cumplimos con todos los deberes y derechos que nos imponen
los países donde nosotros vivimos, donde nacimos, donde somos ciudadanos o donde residimos. Sí, nosotros hacemos eso. Pero como Jesucristo, nosotros decimos, mi reino no es de este mundo. Ahí hay una diferencia grande. Entonces, algunos de ustedes se preguntan, ¿y qué vamos a hacer con la ideología de género? ¿Qué vamos a hacer con los LGBT? Miren, en primer lugar, nosotros, cuando nos hablen de eso, cuando nos comuniquemos con las personas involucradas en eso, nosotros primero tenemos que reconocer la creación de Dios. Varón y hembra lo creó. Génesis 1:27. El diseño divino está vigente. La diferencia sexual es parte del plan y del diseño divino. XY. Usted puede hacerse todos los cambios que usted se haga. Al final usted va a terminar siendo o XX o XY. O varón o hombre o mujer. Eso es lo que está en sus genes, en su genética. Usted puede pensar todo lo que quiere. Eso es lo primero que hay que reconocer. La creación de Dios. Pero también hay que afirmar la dignidad humana. Si una persona, sea cual sea su identidad o vivencia, decide ser cualquier cosa, nuestro trabajo no es reprimirlo. Nuestro trabajo es predicarle el evangelio. Ser instrumento del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ningún gobierno va a cambiar el corazón de nadie. Ninguna ideología va a cambiar el corazón de nadie. Es el Espíritu Santo obrando a través de los predicadores, de la gente que van a predicar, quienes cambian el corazón de la gente. Por eso es tan fundamental. Una vez una persona eso fue en Twitter hace un tiempo, decía que no le veía ningún valor al evangelio, que no le veía valor. Entonces yo le comencé a hablarle de alcohólicos que tenían sus hogares destruidos, que habían abandonado, Kelvin Galvafaría, bienvenido, que habían abandonado esposa, habían abandonado hijos, se habían entregado al vicio, también personas drogadictos también que habían caído en eso. Y cuando encontraron el evangelio, cuando el Espíritu Santo los tocó, habló a su corazón y se convencieron de que estaba mal y clamaron a Dios que querían una nueva vida, un nuevo estilo de vida, entonces ellos se recuperaron a sí mismos, recuperaron a sus esposas o esposos, recuperaron a su familia y a sus hijos y se alejaron de los vicios. Eso lo hace el evangelio. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también al griego. Las ideologías no hacen eso. No hacen eso. Entonces nosotros también tenemos con la gente de las ideologías de género y cosas así. Entonces tenemos que discernir entre verdad y confusión. La ideología de género busca borrar, Miguel Ángel Rivera Sosa, bienvenido, busca borrar distinciones biológicas y absolutizar la construcción cultural. Pero el profeta no calla, pero habla verdad con amor. Nosotros tenemos que decirle, eso no es así. Dios te quiere salvar, Dios no te hizo de esa manera. Busca tus genes, búscalo, tu ADN y te vas a dar cuenta de lo que realmente tú eres. Y también nosotros tenemos a todo eso que darle respuesta pastoral. No basta denunciar, también se requiere acompañar, escuchar, acoger y ofrecer sanidad espiritual. No enfrentar a la gente ni meterlo preso. No. Hay que hacer eso. Jesús siempre habló claro, pero también se acercó a quienes eran marginados por la religión oficial de su tiempo, el judaísmo. Entonces, nosotros necesitamos convencer de pecado, que el Espíritu Santo nos utilice para convencer de pecado, de justicia y de juicio y llevarlos al arrepentimiento. De igual manera pasa con el aborto. Nosotros tenemos que decirle a la gente que Dios es el dador de la vida y Dios respeta la vida. De hecho, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre, yo te conocí. Dios conoce los fetos. Dios los conoce. El principio profético es claro. La vida se respeta. También nosotros defendemos al indefenso. ¿Cómo?
los no natos, todavía los que están en el vientre no se pueden defender, pues entonces nosotros tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Pero también tenemos que reconocer que muchas mujeres llegan al aborto por diferentes razones, por miedo, presión o por abandono. Llegan a eso. Y la iglesia debe ofrecer redes de apoyo. No es solamente condenación y decir, abortaste y condenarte. No. La iglesia debe ofrecer apoyo práctico, acompañamiento, recursos, comunidad. La iglesia tiene que hacer eso. Y hay algo que la iglesia tiene que entender, los cristianos adventistas del séptimo día, a quienes me dirijo y a todo el que me esté escuchando. El aborto no es el pecado imperdonable, como mucha gente quiere hacer creer. No es el pecado imperdonable. Es terrible, pero no es el pecado imperdonable. Y nosotros necesitamos proclamar la restauración en Cristo. Como iglesia profética que somos, tenemos que proclamar restauración en Cristo. No solamente condenar y tirarle arriba a la justicia y todo eso. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ofrecer restauración en Cristo Jesús. O sea, hay una diferencia grande entre la guerra cultural y lo que es la iglesia cristiana. La misión de la iglesia es diferente a los que proclaman la guerra cultural de cualquiera de los dos bandos que están enfrentados. Nosotros no somos de ninguno de los dos bandos que están involucrados en la guerra cultural. Y yo lamento profundamente que muchos miembros de iglesia estén involucrados de un bando o de otro. Tenemos una misión profética. La iglesia fue establecida para que se unan a ella los que han de ser salvos. Y tenemos una misión que está en Mateo 28, 19 y 20, predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la misión nuestra. Pero mucha gente se ha dejado enceguecer y se ha dejado extraviar y está creyendo cosas que Jesucristo no le mandó a creer y diciendo cosas que Dios no le mandó a predicar. Se olvidan de la misión divina. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no vinimos a gobernar esta tierra, ni a condenar a la gente. Vinimos a salvar. Huáscar Martínez, bienvenido, buenas noches. Entonces, la misión nuestra es predicar, anunciar a Cristo y a su reino. Esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos. La centralidad de la iglesia es Cristo, no una agenda política. Es la centralidad, es Cristo. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra y de la sociedad. Entonces nosotros sí denunciamos el pecado, pero también consolamos al afligido y le enseñamos la manera de vivir separados del mal. ¿No? Eso es lo que nosotros somos. La luz y la sal de la tierra. Pero la luz nuestra está siendo oscurecida por ideologías. Y muchos hermanos están afilando cuchillos para su garganta, pidiendo o aprobando que se silencie, se cancele aquellos que disienten. Dentro de poco nosotros también vamos a estar disintiendo. Y vamos a estar haciendo todo lo contrario a lo que el grupo de la gente quiere que hagamos. Igual haremos el sábado y todo ese tipo de cosas. Y se nos va a callar y se nos va a quitar todo. Incluso se tratará de quitarnos la vida. Y hay gente que están tan ofuscados que no entienden eso. Y están validando ahora lo que nos va a ser aplicado después. Y nosotros tenemos que mantener la esperanza escatológica. Hay mucha gente que dice, no, porque hay que tomar el control de todo. Ok, eso no es lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, ¿y entonces qué? Después que usted tenga control de todo, ¿va a cesar el pecado? El que usted tenga control del gobierno, ¿va a eliminar el pecado? ¿Va a dejar que el pecado que habita en el corazón de la gente cese? No, eso no va a suceder. Van a seguir siendo pecadores en su mente, en su corazón, y se van a esconder para seguir pecando. Estamos en el camino incorrecto. Estamos en el camino incorrecto. La iglesia profética defiende principios eternos. La iglesia ideológica defiende banderas culturales pasajeras.
La iglesia profética da esperanza y transforma vida. La iglesia de la ideología divide y polariza. La iglesia profética habla con voz del Cordero. La iglesia ideológica habla con voz de dragón. Buenas noches, Bernabé Lundi. Bienvenido. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de eso. Nosotros no podemos obviar lo que es nuestra obra. No podemos olvidar eso. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos perdidos en lo claro. Y a mí me duele eso. Gente que yo aprecio, que quiero mucho, los veo extraviados completamente. Entonces, el interés divino sigue siendo que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El pecado sigue siendo el problema principal que tenemos. El pecado. No otra cosa. Entonces, la iglesia debe responder a la ideología de género y debe responder al aborto, sí, pero no de la manera en que todo el mundo lo está haciendo. Tiene que hacerlo desde el punto de vista cristiano, verdad sin negociar, amor sin condiciones, llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y lo mismo también es para el aborto y todo eso. Entonces, hoy el llamado es doble. En primer lugar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y también para la iglesia hay que volver a la misión. Vamos a predicar profecía. Exacto, Ronnie, nuestra misión es predicar, enseñar y sanar, tal y cual lo hizo el maestro. Nosotros tenemos que volver a nuestra identidad profética, que la hemos perdido completamente. Usted tiene un lote de gente que va a la iglesia todos los sábados a diezmo de ofrenda, cree las 28 doctrinas, pero también cree una sarta de cosas que no tienen que ver con las 28 doctrinas, no tienen que ver con Jesucristo, ni tienen que ver con la misión de la iglesia. Entonces, tiempo es de que despertemos. Tiempo es de que despertemos. Porque acuérdense que por ahí viene el zarandeo. Y el que no esté firme en lo que cree, no esté firme en Jesucristo, en la misión, en la escatología bíblica, en la misión profética, va a ser barrido, se va a ir. Se va a ir. Y va a tener que ver descender la Nueva Jerusalén desde fuera de los muros. Por estar creyendo toda la sarta de cosas que la gente está creyendo ahora. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo le pido a Dios todos los días que me dé arrepentimiento. Que me dé luz para ver y también para enseñar a través de mi paginita de Facebook. Oramos. Gracias, Dios. Gracias por Jesucristo. Transfórmame, a mí primero, a mí, que soy el más débil y el más pecador de los seres humanos, y también a aquellas personas que están viendo este programa, que lo van a ver después. Gracias. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.